Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Universo Ferran, bienvenidos al centro del universo nuevamente. Y es que hace unas semanas, en este vídeo que os dejo por aquí arriba, os pregunté que me hicierais una propuesta de diseño de montaña rusa. Sí, aquí detrás mío estáis viendo el resultado. En este caso, hice caso al usuario Coaster Looping, que me propuso que hiciese algo parecido a la montaña rusa Voltron de Europa Park, y la he encabido de una forma que todavía no me lo creo en el área de Far West, concretamente donde se encuentran las vías del tren y el laberinto Blacksmith. Las vías del tren siguen ahí, no os preocupéis, el tren sigue perfectamente, todo está hecho sobre plano y con las alturas para que se pueda hacer perfectamente. La montaña rusa pasa por encima y acelera de esta forma tan impresionante. Y la temática, pues bien, la temática va sobre Blacksmith. La montaña rusa se llama Blacksmith Run y trata sobre el herrero de Penitence, que ha creado un sistema de transporte que funciona con una energía desconocida hasta la fecha, eléctrica, ¿vale? Alguien le puede encontrar similitud a Voltron, os lo digo, la tiene, ¿vale? Pero bueno, es una fuente de inspiración. Y ahora, si os parece, vamos a explorar juntos las colas de esta increíble montaña rusa. Las colas están también tematizadas. Al final trata un poco de contar la historia de cómo el visitante se adentra hacia la casa de este herrero con elementos temáticos, pues por la entrada. Por cierto, entrada que tiene entrada single, express y normal. Ahora vamos por la normal. Veis que la interacción del visitante en la cola con la montaña rusa es constante. Se pueden ver gran parte de los elementos desde la cola, y la cola pues bien conduce a esta parte como ajardinada, pasando al lado del garaje o lugar de mantenimiento de Blacksmith, llamadlo como quieras, y pasa pues bien por esta zona así como ajardinada con una caseta. Además tiene pues bien como un almacén, que es donde hay una sala grande de colas, para que nos entendamos, y sobre todo es muy importante que la cola esté bajo la sombra y que tenga ciertos elementos temáticos. No hace falta tampoco muchísimo, pero bien, algo sí, para que pueda acompañar a la montaña rusa. Y al final, lo más destacable de este lugar es que, bien, el principal escenario, el principal elemento temático en sí es la montaña rusa, que es todo un espectáculo ver, atención, a los 4 trenes que pueden funcionar de una forma simultánea. 4 trenes de cada tren son unos 16 pasajeros. Esto da una capacidad por hora de más de 1000 personas a la hora, con lo cual las colas irían rapidísimas. Y ahora estamos llegando al final de la cola, al torno de entrada. Y fijaros que el torno no está en la estación, el torno está debajo de ella. Y es que debajo hay unas taquillas obligatorias y gratuitas para que todo el mundo deje absolutamente todo en la taquilla, que con la entrada se escanearía y se abriría. Con este detector de metales nos aseguraríamos de que no hubiese ningún problema, de que ningún teléfono móvil cayese ni nada. Y esto permite a la vez que las operativas sean rapidísimas, porque la gente solamente tiene que sentarse o levantarse del tren, no tiene que dejar nada, con lo cual las colas de esta montaña rusa serían las más rápidas del parque, sin lugar a dudas. Y ahora, si os parece, vayamos directamente a montarnos a esta increíble montaña rusa. Es bastante intensa, alcanza los 90 km por hora y tiene 1130 metros de recorrido, subiendo hasta 44 metros de altura con un lanzamiento vertical. Esto sí que es un acelerador vertical de verdad, más que vertical, porque la aceleración se produce a más de 90 grados, con lo cual, fijaros también aquí el pre-show, donde Blacksmith descubre que nos hemos colado y vaya, algo sale mal, y el tren, fijaros cómo sale disparado tras una explosión. Primer lanzamiento, y fijaros el momento de hang time, donde estamos completamente flotando, más que flotando, colgando boca abajo, un airtime increíble de más de 1 G negativa. Aquí tenemos un stall, podríamos decir, también con floating, un 0 G roll, también nuevamente fuerza G negativa flotando. Aquí tenemos un inline twist, algo más brusco, un twisty que sirve un poco para descolocarnos y llevarnos ya al segundo lanzamiento. Aquí no para, el lanzamiento a 90 km por hora y nos lleva al punto más alto, a 44 metros, con esta increíble subida a 95 grados de inclinación, para bajar nuevamente con una inversión que nos deja colgando desde lo más alto. Y fijaros que aquí viene un elemento innovador. Estamos en el non-inverted dive loop, es como el dive loop de Dragon Khan, pero sin hacer la inversión. Es un poco raro, pero hay que innovar. Una curva a izquierdas con el peralte invertido que nos da otra tongada de airtime, un double up
también con algo de ejector, una última inversión, un corkscrew, un clásico y un camel que nos lleva a la plataforma de los frenos. Fijaros que es una montaña rusa que no parece muy larga, pero son 1100 metros de recorrido. Tiene una gran multitud de elementos que no permiten que descansemos demasiado. Y obviamente si la comparamos con Voltron, pues Voltron es mucho mejor, tiene muchos más elementos, pero este terreno es una tercera parte de lo que tiene Voltron, con lo cual ahí está la diferencia. No pretende ser como Voltron, pero bien, es del mismo tipo y tiene elementos que los comparte. Con lo cual ahora os dejo con imágenes off-ride desde fuera de esta montaña rusa y comentadme aquí abajo qué os ha parecido. ¿Os atreveríais a subiros en ella? Y por cierto, suscribiros al canal y dadle un buen like, así me ayudaréis a que podáis hacer más montañas rusas de este tipo. Y tú, por haber aguantado hasta el final del vídeo, tienes el privilegio de escribirme también aquí debajo en los comentarios qué montaña rusa le añadirías a cualquier parque de España. Pónmelo con todo lujo de detalles porque la propuesta más interesante la voy a hacer. Nos vemos en la siguiente aventura, aquí, en el centro del universo. ¡Hasta luego!